El asalto al elevador. 15 de septiembre de 1942, 18 horas. Distribuíamos las granadas cuando llegó la orden. Cada hombre recibía 4, algunas con las espoletas oxidadas, otras con marcas que no reconocía. Contábamos munición para los rifles, 27 hombres en total. El comandante de la 10ª Brigada de Fusileros había sido claro sobre el objetivo: ocupar el elevador de granos en el sector sur antes del anochecer. Revisé el mapa arrugado que me habían dado. El elevador aparecía como un rectángulo junto a la línea del Volga. 90 metros de largo, decían, 35 de altura. Hormigón armado. Los alemanes lo habían tomado esa tarde cuando la 24ª División Panzer avanzó hacia la estación sur. Una fuerza pequeña, informaron, ametralladoras ligeras, algunos morteros, nada que 27 fusileros no pudieran manejar. Dividí a los hombres en 3 grupos. El primero llamaría la atención desde el frente, el segundo rodearía por la retaguardia, el tercero atacaría por el flanco. Katalyuk comandaría el grupo de flanco, era sargento mayor y conocía bien el combate urbano. Le expliqué que necesitábamos sorpresa absoluta. Asintió sin decir palabra. Salimos cuando el sol empezaba a descender. Las ruinas alrededor del elevador habían sido edificios residenciales hacía semanas. Ahora eran esqueletos de ladrillo. Los bombardeos de agosto habían dejado el sector como un paisaje lunar. Caminábamos agachados entre los escombros. El polvo de yeso y cemento se pegaba a las botas. El elevador se alzaba intacto entre la devastación. Era extraño verlo completo cuando todo a su alrededor estaba destruido. Las paredes de hormigón eran gruesas, diseñadas para soportar toneladas de grano. Desde la distancia podía ver algunas ventanas en los pisos superiores. Movimiento en la segunda planta. Los alemanes habían colocado observadores. Avanzamos durante 20 minutos. Los grupos se separaron a 50 metros del objetivo. Katalyuk desapareció hacia el este con su escuadra. El grupo de retaguardia giró hacia el norte. Yo quedé con 9 hombres en posición frontal. Esperamos la señal. El plan era simple: grenadas simultáneas por las ventanas de planta baja. Luego, entrada inmediata. Uno de mis hombres tosió. Le ordené silencio con un gesto. Desde el elevador llegaban voces en alemán. Tranquilas, sin urgencia. No esperaban ataque. Eso nos daba ventaja. La señal llegó. Un disparo único desde la posición de Katalyuk. Inmediatamente lanzamos las granadas. 4 por las ventanas bajas, el sonido del vidrio rompiéndose. Luego, las explosiones amortiguadas dentro del edificio. Gritos alemanes. Corrimos hacia la entrada principal. Las puertas metálicas estaban entreabiertas. Entramos disparando. El interior era oscuro comparado con el exterior. Montañas de grano cubrían partes del suelo. Había un camión volcado cerca de la entrada. Detrás de él se movían sombras. Disparé 2 veces. Una de las sombras cayó, otra disparó de vuelta. La bala impactó el marco de metal junto a mi cabeza. El sonido dentro del edificio era ensordecedor. Katalyuk y sus hombres irrumpieron desde el flanco. Los alemanes en planta baja intentaron reorganizarse, pero estaban atrapados en fuego cruzado. Algunos levantaron las manos. Otros corrieron hacia las escaleras. Dejé a 4 hombres custodiando a los prisioneros. El resto subimos tras los que huían. La escalera era estrecha, de hormigón. Los alemanes disparaban desde arriba. Las balas rebotaban en los escalones. Subíamos pegados a la pared. En el primer rellano encontramos un cuerpo. Alemán, por el uniforme. Tenía la cabeza destrozada por una granada. Seguimos subiendo. El segundo piso era un laberinto de pasillos y compartimientos. Estructuras de metal dividían el espacio donde antes se almacenaba el grano. Los alemanes se habían atrincherado en una sala al oeste.
Podía oír sus voces, gritaban órdenes entre ellos, intentaban coordinar defensa. Lancé 2 granadas hacia la posición. Las explosiones iluminaron el interior por un instante. Humo denso llenó el pasillo. Avanzamos disparando. La resistencia era obstinada. Cada compartimiento había que tomarlo por separado. En uno encontramos 3 alemanes. 2 murieron en el tiroteo. El tercero, herido en el pecho, pidió agua. No teníamos. La noche cayó mientras limpiábamos el segundo piso. Sin electricidad, el interior del elevador se volvió negro absoluto. Peleábamos a ciegas, disparando a sonidos. Los fogonazos de los rifles iluminaban rostros por fracciones de segundo. Alemanes, soviéticos, imposible distinguir a distancia. Uno de mis hombres recibió un disparo en el hombro. Lo arrastramos escaleras abajo. A medianoche, los disparos alemanes cesaron. O habían muerto o habían huido. Ordené hacer recuento. 4 de mis hombres habían caído. 23 quedábamos. Katalyuk informó que había encontrado 6 cadáveres alemanes en el segundo piso. Probablemente había más en otros niveles. Pasamos la noche fortificando posiciones. Bloqueamos escaleras con escombros y sacos de grano. Colocamos vigilancia en las ventanas que daban al oeste, donde estaban las líneas alemanas. Desde el tercer piso la vista era clara. Podía ver fogatas alemanas a 500 metros. Más allá, la oscuridad total del sector destruido. Al amanecer, hice inspección completa del edificio. El elevador era masivo por dentro. Silos de hormigón subían hasta el techo. Había pasarelas metálicas entre los niveles, escaleras de servicio, grúas inactivas y grano por todas partes, toneladas de trigo acumulado en las esquinas, en los compartimientos inferiores. Alguien comentó que podríamos alimentarnos durante meses. Le recordé que agua era más importante. En el cuarto piso encontramos el último alemán. Estaba escondido detrás de maquinaria, herido en ambas piernas. Tenía 19 o 20 años. Cuando me vio, levantó las manos temblando. Le pregunté si había más. Negó con la cabeza. Lo bajamos con los otros prisioneros. A las 6 de la mañana del 16 de septiembre envié informe verbal con un corredor. El mensaje era simple: elevador ocupado, guarnición de 27 hombres, se esperan refuerzos y munición. El corredor salió corriendo entre las ruinas hacia las líneas soviéticas al norte. 2 horas después llegó la respuesta. No habría refuerzos inmediatos. Mantener posición. Eso era todo. Katalyuk me miró esperando órdenes. Le dije que organizara turnos de vigilancia. Cada hombre dormiría 4 horas de cada 24. Los alemanes empezaron reconocimiento a media mañana. Infantería moviéndose cautelosamente entre los escombros alrededor del elevador. Contamos aproximadamente 50 hombres. No atacaron, solo observaban, midiendo nuestra fuerza. Dejé que se acercaran a 200 metros antes de ordenar fuego de advertencia. 3 disparos desde el tercer piso. Los alemanes se replegaron. Sabía lo que vendría después. No éramos 27 hombres tomando un edificio. Éramos 27 hombres defendiendo una fortaleza en territorio enemigo. Y los alemanes necesitaban ese elevador tanto como nosotros. Era el punto más alto del sector sur. Quien lo controlara, controlaba el acceso al Volga. Katalyuk distribuyó el grano restante en sacos improvisados para reforzar las ventanas. Otros hombres cavaron posiciones de tiro en los escombros del primer piso. Yo subí al techo para evaluar el campo de fuego. La vista era completa. Al oeste, las posiciones alemanas se extendían en línea irregular. Al este, el Volga brillaba bajo el sol. Al norte, el humo de Stalingrado Central oscurecía el horizonte. Conté nuestras municiones. Cada hombre tenía aproximadamente 120 cartuchos. Teníamos 8 granadas restantes.
2 rifles antitanque con 10 proyectiles en total. Nada más. Si los alemanes atacaban en fuerza, no duraríamos un día completo. Pero el ataque no llegó ese día. Solo fuego esporádico de francotiradores. Un hombre mío fue alcanzado en la cabeza mientras observaba por una ventana. Murió instantáneamente. Lo enterramos en los escombros fuera del edificio esa noche. 22 quedábamos. Al anochecer del 16, Katalyuk informó movimiento alemán al suroeste. Camiones, tal vez artillería siendo posicionada. Le dije que duplicara la vigilancia nocturna. Sabíamos lo que significaba. El reconocimiento había terminado. El asalto real comenzaría pronto. Fortificación bajo fuego. 16 a 17 de septiembre de 1942. El primer obús alemán impactó el elevador a las 9 de la mañana del 16. No causó daño estructural, pero el ruido fue tremendo. El hormigón absorbió la explosión. Fragmentos de metralla rebotaron en las paredes exteriores. Desde el tercer piso vi el fogonazo de la pieza alemana. Estaba a 800 metros, quizás más. Demasiado lejos para nuestros rifles. Katalyuk había organizado las posiciones de tiro durante la noche. Cada ventana, con vista al oeste, tenía 2 hombres asignados. Uno disparaba, el otro observaba. En el primer piso bloqueamos las aberturas más grandes con sacos de grano apilados. Dejamos ranuras estrechas para los cañones de los rifles. Las ventanas del segundo piso ofrecían mejor campo de tiro, pero quedaban más expuestas a francotiradores alemanes. Los hombres trabajaban en silencio, arrastraban sacos, movían escombros, improvisaban barricadas con vigas de metal encontradas en los niveles superiores. El grano se derramaba constantemente. Formaba montículos en las esquinas, cubría el suelo con una capa gruesa. Caminar hacía ruido, cada paso crujía. A las 10 llegó el segundo obús. Impactó más cerca, en la fachada sur. Esta vez el hormigón se agrietó. Una sección pequeña se desprendió del muro exterior. Dentro, el polvo de cemento llenó el aire. Los hombres tosían. Uno preguntó si el edificio resistiría bombardeo sostenido. Le dije que el elevador había sido construido para soportar el peso de miles de toneladas. Una docena de obuses no lo derribarían, pero no estaba completamente seguro. Revisé el inventario otra vez. 22 hombres, 120 cartuchos por cabeza, 8 granadas. Los rifles antitanque con 10 proyectiles. Agua para 2 días si racionábamos estrictamente. Comida, teníamos el grano. Crudo, duro, pero comestible. El problema sería siempre la munición. El tercer obús llegó a las 11, luego un cuarto. Los alemanes estaban encontrando el rango. Cada impacto sacudía la estructura. El polvo caía del techo en nubes densas. En el cuarto piso, donde el techo era más débil, aparecieron grietas nuevas. Ordené evacuar ese nivel. Concentraríamos la defensa en los 3 pisos inferiores. A mediodía cesó el bombardeo. Llegó la infantería alemana. Los vi formarse a 400 metros. Aproximadamente 80 hombres, moviéndose en 2 grupos. Uno avanzaba directo desde el oeste. El otro intentaba flanquear por el sur. Esperé hasta que estuvieran a 250 metros. Entonces ordené fuego. Nuestros rifles abrieron simultáneamente desde 6 ventanas. Los alemanes se lanzaron al suelo. Algunos dispararon de vuelta, pero sin blancos claros. Mantuvimos fuego disciplinado, ráfagas cortas. 3 o 4 disparos, luego pausa para evaluar. Vi caer a 2 alemanes, quizás 3. El resto se replegó arrastrándose entre los escombros. El ataque había durado 5 minutos. Gastamos aproximadamente 100 cartuchos, demasiados para el resultado. Reuní a los tiradores y expliqué que cada bala debía contar. No dispararían sin orden o sin blanco confirmado. Asintieron, pero vi preocupación en sus rostros.
Sabían que la munición no duraría indefinidamente. Durante la tarde, el patrón se repitió. Obuses alemanes golpeaban el edificio durante 20 o 30 minutos. Luego llegaba infantería. Nosotros disparábamos. Ellos se replegaban. Cada asalto era ligeramente diferente. Probaban distintos ángulos de aproximación. Medían nuestra capacidad de respuesta, aprendían. A las 18 horas llegó información. Un corredor logró cruzar las líneas alemanas y alcanzar el elevador. Traía mensaje del comando de brigada: resistir, refuerzos en camino. El corredor estaba herido en la pierna. Dijo que había perdido a 2 compañeros en el trayecto. Los alemanes controlaban todo el sector entre el elevador y las posiciones soviéticas principales. Cruzar era suicida. Le pregunté cuándo llegarían los refuerzos. No lo sabía. Solo repetía: en camino. Le di agua y un lugar para descansar. Murió durante la noche por pérdida de sangre. Lo enterramos con el otro caído el día anterior. El 17 de septiembre comenzó con niebla. Densa, gris, limitaba la visibilidad a 50 metros. Los alemanes aprovecharon, atacaron al amanecer cuando apenas podíamos verlos. Emergieron de la niebla como fantasmas. Llegaron hasta 30 metros del edificio antes de que abriéramos fuego. El combate fue caótico. Disparábamos a siluetas borrosas. Ellos lanzaban granadas contra las ventanas inferiores. 2 explotaron dentro del primer piso. Un hombre mío perdió la mano izquierda. Otro recibió metralla en el estómago. Repelimos el ataque, pero el costo fue alto. 20 hombres quedábamos en condiciones de combatir. 2 heridos graves que no podían moverse. Los coloqué en el sótano donde estarían más protegidos. No teníamos vendas adecuadas. Usamos tiras rasgadas de uniformes. Uno de los heridos, apellido Sokolov, perdía sangre rápidamente. Le dije que aguantara. Asintió, pero sus ojos mostraban que sabía la verdad. La niebla se disipó a media mañana. Los alemanes habían traído más artillería durante la noche. Contamos 3 piezas disparando contra el elevador, probablemente calibre 105 milímetros. Los impactos eran más fuertes que los del día anterior. Secciones enteras del muro exterior comenzaron a desprenderse. En el segundo piso, una viga de soporte se agrietó. Tuvimos que evacuar 2 habitaciones por riesgo de colapso. El calor aumentaba. El sol de septiembre golpeaba el hormigón y el edificio se convertía en horno. Dentro, la temperatura era insoportable. Los hombres sudaban constantemente. El agua se consumía más rápido de lo planeado. Reduje las raciones otra vez. Un sorbo cada 4 horas. Nada más. Algunos protestaron. Les recordé que sin agua estaríamos muertos en 2 días. Morirían de sed antes que de balas alemanas. A las 14 horas llegó un segundo mensaje. Otro corredor, esta vez ileso. Refuerzos confirmados para esa noche. Batallón marino cruzaría el Volga después del anochecer. Una sección sería enviada al elevador. Aproximadamente 130 hombres en total para nuestra posición. Traerían munición, agua, 2 ametralladoras pesadas. La noticia levantó la moral. Katalyuk sonrió por primera vez en 2 días. Los hombres comentaban en voz baja. 130 significaba que podíamos mantener el elevador indefinidamente. Significaba que no estábamos solos. Yo también sentí alivio, pero lo oculté. Un comandante no muestra debilidad. La tarde transcurrió con bombardeo intermitente. Los alemanes no atacaron con infantería. Probablemente esperaban la noche, o quizás también habían visto movimiento soviético y anticipaban refuerzos. Aproveché la pausa para reorganizar las posiciones. Distribuí a los hombres en 3 turnos. 8 despiertos, el resto descansando, 4 horas cada turno.
Katalyuk comandaría el turno nocturno. Yo tomaría el del amanecer. Sokolov murió a las 18 horas. Simplemente dejó de respirar. El otro herido, con metralla en el estómago, seguía consciente pero febril. Le daba agua con cuentagotas, murmuraba nombres, madre, hermana. No entendía todo. Le dije que aguantara hasta la noche, que llegarían médicos con los refuerzos. No sé si me creyó. La oscuridad cayó a las 20 horas. Pasó 1 hora, luego 2. Nada. Los hombres miraban hacia el Volga esperando ver movimiento. Solo había oscuridad. Algunos murmuraban que los refuerzos no vendrían, que el mensaje había sido error. Les ordené silencio. A las 23 horas escuchamos voces, en ruso. Venían del este. Katalyuk bajó con 4 hombres para investigar. Regresó 5 minutos después acompañado de un oficial marino. Teniente, llevaba el uniforme negro característico. Detrás de él llegaban 18 hombres más. Marinos todos. Cargaban 2 ametralladoras Maxim, cajas de munición, bidones de agua. El teniente se presentó. Kosiainov. Me informó que el batallón completo había cruzado el Volga. La mayoría se dirigía a otros sectores. Su pelotón había sido asignado al elevador. Traían 1.500 cartuchos, 20 granadas y suficiente agua para 3 días. También vendas y medicamentos básicos. Excelente. Le mostré el edificio rápidamente. Las posiciones de tiro, los sectores de responsabilidad. ¿Dónde estaban los heridos? Kosiainov escuchaba atentamente. Sus hombres instalaron las Maxim en el segundo piso, cubriendo los accesos oeste y sur. Eran armas pesadas, calibre 7,62. Con esas podríamos detener un asalto blindado ligero. Durante la noche reorganicé toda la defensa. Con 38 hombres operativos podíamos cubrir más sectores simultáneamente. Asigné a los marinos las posiciones más expuestas en el segundo piso. Eran tropas frescas, no habían estado bajo fuego constante durante 2 días. Mis hombres originales tomaron posiciones de apoyo y reserva. Necesitaban descanso. A las 2 de la madrugada del 18 llegaron más refuerzos. Grupos pequeños, 10 hombres aquí, 15 allá. Fusileros de la 35ª División de Guardias. Venían agotados, algunos heridos. Habían peleado en otros sectores antes de ser redirigidos al elevador. Les di agua y posiciones para dormir. Por la mañana los integraría en la defensa. Al amanecer hice recuento completo. 128 hombres en el elevador. Munición para 2 o 3 días de combate intenso. Agua suficiente si racionábamos. Las 2 Maxim operativas. Moral aceptable. Era defendible. Pero el amanecer también trajo cambios del lado alemán. Desde el techo vi movimiento a 600 metros. Camiones. Muchos. Descargaban tropas y equipo. Conté al menos 200 hombres formándose. Detrás de ellos, piezas de artillería siendo posicionadas. No 3 como el día anterior, 6, quizás 7 y algo más grande. Vehículos blindados, probablemente tanques o cañones de asalto. Katalyuk estaba junto a mí. Observaba en silencio. Finalmente dijo, «Van a atacar con todo». Asentí. Los alemanes habían terminado la fase de reconocimiento. Sabían cuántos éramos, dónde estábamos, qué capacidad teníamos. Ahora venía el asalto real. No para probar nuestras defensas, para destruirlas. Bajé y reuní a los comandantes de sección, Kosiainov, Katalyuk, 2 sargentos de la 35 de guardias. Les expliqué la situación. Ataque masivo inminente. Cada hombre debía tener munición al alcance inmediato. Las Maxim serían cruciales. Mantenerlas operativas era prioridad absoluta. Si penetraban el primer piso, defenderíamos el segundo. Si perdíamos el segundo, el tercero. Pelearíamos por cada nivel. Kosiainov preguntó sobre evacuación.
Le dije que no había plan de evacuación. El comando de brigada esperaba que mantuviéramos el elevador, y eso haríamos, hasta que llegaran órdenes diferentes o hasta que no quedara nadie. Asintió. Los otros también. No había discusión. Todos sabíamos lo que significaba defender Stalingrado. A las 9 de la mañana comenzó el verdadero infierno. Bombardeo y asaltos alemanes. 18-19 de septiembre de 1942. La primera salva llegó exactamente a las 9:03. 7 obuses simultáneos. El sonido era diferente, más profundo que los días anteriores. Calibre mayor. Los impactos sacudieron el edificio completo. En el tercer piso, donde estaba observando, el suelo tembló bajo mis pies. Polvo cayó del techo en cascada. Los hombres se cubrieron instintivamente. Bajé corriendo al segundo piso. Necesitaba verificar daños. La fachada oeste había recibido 4 impactos directos. Secciones enteras de hormigón se habían desprendido. Las ventanas en esa área ya no existían, solo agujeros irregulares en el muro. Dentro, las barricadas de sacos de grano estaban destrozadas. Grano derramado cubría el suelo como nieve amarilla. Kataliuk apareció con un informe. Un hombre muerto en el primer piso, aplastado por escombros. 3 heridos por metralla. Las Maxim seguían operativas, pero una había recibido fragmentos cerca del mecanismo de alimentación. Kozyainov estaba revisándola. Le dije que priorizara mantener ambas armas funcionales. Asintió y desapareció escaleras arriba. La segunda salva llegó 3 minutos después de la primera. Esta vez fueron 9 obuses. Los alemanes habían encontrado el rango perfecto. Cada proyectil impactaba el edificio. El ruido era continuo, ensordecedor. Entre explosiones solo había silencio momentáneo antes de que llegara la siguiente ráfaga. Los hombres dejaron de reaccionar a cada impacto. Simplemente se agachaban y esperaban. Conté 32 salvas en la primera hora. Algunas de 5 obuses, otras de 8 o 9. Los alemanes disparaban en secuencia irregular. No podíamos anticipar cuándo llegaría la próxima. Eso era parte del desgaste psicológico. Mantener a los hombres en tensión constante. Funciona. Vi sus rostros, pálidos, cubiertos de polvo, ojos vidriosos. Algunos temblaban ligeramente. A las 10:15 cesó el bombardeo. Esperé. Los hombres también esperaban. Sabíamos lo que venía después. 60 segundos de silencio. Luego gritos en alemán y el primer asalto de infantería. Los vi avanzar desde 3 direcciones simultáneamente. Oeste, sur y suroeste. Aproximadamente 200 hombres en total. Venían en oleadas escalonadas. La primera línea corría agachada entre los escombros. La segunda avanzaba 100 metros detrás. Coordinación mejor que los días anteriores. Habían ensayado esto. Esperé hasta que la primera línea estuvo a 150 metros. Ordené fuego. Las 2 Maxim abrieron primero. El sonido era diferente al de los rifles, más rápido, continuo, como tela rasgándose. Trazadoras dibujaban líneas rojas en el aire. Vi caer alemanes. 5, 6, perdí la cuenta. Los demás se lanzaron al suelo buscando cobertura. Nuestros rifles se sumaron al fuego, disciplinado al principio. Cada hombre apuntaba, disparaba, recargaba. Pero la segunda oleada alemana llegó rápido y traían algo nuevo, lanzallamas. 2 equipos moviéndose por los flancos. Las llamas alcanzaban 30 o 40 metros. Apuntaron a las ventanas del primer piso. El fuego entró por las aberturas. Gritos inmediatos. 2 de mis hombres envueltos en llamas corrían desesperados. Otros intentaron apagarlos con mantas. Uno se lanzó por una ventana y cayó 3 metros. El olor a carne quemada llenó el edificio. Es un olor que no olvidas, dulce y horrible al mismo tiempo. Ordené concentrar fuego en los equipos de lanzallamas. Eran prioritarios.
Las Maxim giraron. Una ráfaga larga alcanzó el primer equipo. El tanque de combustible explotó. La explosión fue tremenda. Fragmentos ardiendo volaron en todas direcciones. Alemanes cercanos también ardieron. El segundo equipo de lanzallamas se replegó. El asalto duró 12 minutos. Luego los alemanes retrocedieron arrastrándose. Dejaron aproximadamente 15 cuerpos, quizás más ocultos entre los escombros. Hice recuento rápido. 4 muertos nuestros, 6 heridos, 2 gravemente quemados. Munición gastada, aproximadamente 1.200 cartuchos, demasiado. A este ritmo estaríamos sin munición en 2 días. No tuvimos tiempo de reorganizar. 15 minutos después comenzó otro bombardeo, esta vez más corto, 20 salvas en 10 minutos. Luego, otro asalto de infantería. El patrón se repetía: bombardeo, asalto, retirada alemana, pausa breve. Otra vez. Perdí la noción del tiempo. No sé si fue el tercer o cuarto asalto cuando el grano empezó a arder. Un obús impactó un silo en el nivel inferior. La explosión encendió el trigo almacenado. El fuego se propagó rápidamente. El grano seco ardía como yesca. En minutos teníamos un incendio masivo en el primer piso. El humo subía denso y negro. Llenó el edificio en oleadas. Los hombres tosían violentamente. Algunos vomitaban. Intentamos apagar el fuego con tierra y escombros, pero era inútil. Había demasiado grano. El calor se volvió insoportable. En el segundo piso, la temperatura subió tanto que no podíamos tocar las paredes de metal. Kosiainov apareció con rostro cubierto de hollín. Informó que una Maxim había dejado de funcionar. El agua de refrigeración se había evaporado completamente. El cañón estaba rojo por el calor. Intentaron enfriarlo, pero no había suficiente agua. Le dije que usaran orina si era necesario. Me miró sorprendido. Lo repetí. Orina. ¿Era eso o perder el arma? El quinto asalto llegó a través del humo. Los alemanes usaron el fuego como cobertura. Estaban a 50 metros antes de que los viéramos. Katalyuk gritó alarma. Disparamos a ciegas hacia las siluetas borrosas. El combate fue caótico. Alemanes alcanzaron el primer piso. Los escuchábamos abajo, gritando órdenes, moviendo posiciones. Algunos subieron las escaleras. Los detuvimos en el rellano entre primer y segundo piso. 3 granadas. Las explosiones en el espacio cerrado fueron devastadoras. Gemidos alemanes. Alguien gritaba pidiendo ayuda. Bajamos y encontramos 5 cuerpos. 2 todavía respiraban. Uno tenía ambas piernas destrozadas. El otro, la mitad del rostro arrancado. Los rematamos. No teníamos recursos para prisioneros. No recuerdo cuándo fue exactamente. Tal vez mediodía. Tal vez más tarde. El sol estaba alto, eso sé. Katalyuk informó que quedaban 20 granadas. Había empezado el día con más de 50. Los hombres las usaban generosamente. Cada sombra alemana recibía una granada. Les ordené restricción absoluta. Solo comandantes de sección podían autorizar uso de granadas. Protestaron, pero obedecieron. El agua se convirtió en obsesión. Con el calor del incendio y el esfuerzo del combate, los hombres consumían el doble de lo normal. Reduje raciones otra vez. Un sorbo cada 6 horas. Los heridos tenían prioridad. Los hombres en combate bebían sudor mezclado con polvo. Algunos lamían las paredes buscando humedad. Inútil. Todo estaba seco. Uno de los marinos, apellido Lebedev, colapsó durante el 6º asalto. Simplemente se desplomó. Pensé que había recibido disparo, pero no tenía heridas. Deshidratación severa. Le di mi ración de agua, media taza. Se la bebió en 3 segundos. Pidió más. No había más. Lo dejé en el sótano con los otros heridos. Los asaltos alemanes continuaban. Perdí la cuenta. 6,
7, quizás 8. Cada uno duraba entre 10 y 15 minutos. Llegaban, disparaban, intentaban entrar, se replegaban. Nuestras pérdidas aumentaban. No podía hacer recuento preciso durante el combate. Solo veía cuerpos. Algunos se movían, otros no. Los que podían caminar seguían peleando. Los demás eran arrastrados al sótano o quedaban donde caían. La segunda Maxim dejó de funcionar a media tarde. El problema no era el agua esta vez. El mecanismo de alimentación se había atascado. Fragmentos de metralla habían doblado la placa guía. Koziainov intentó repararlo con herramientas improvisadas. Trabajó durante 20 minutos mientras su posición era bombardeada. Finalmente se rindió. El arma era inservible. Solo quedaba una Maxim operativa. El humo del incendio nunca cesó. Se acumulaba en los niveles superiores porque no tenía por dónde salir. Respirar era doloroso, cada inhalación quemaba los pulmones. Los hombres ataban trozos de tela sobre nariz y boca. Ayudaba poco. El aire estaba saturado de partículas, polvo de cemento, ceniza de grano quemado, humo acre. Veíamos solo 2 o 3 metros. Más allá todo era gris oscuro. Durante uno de los asaltos, no sé cuál, los alemanes trajeron tanques. Los escuché antes de verlos. El ruido de las orugas sobre escombros es inconfundible. Luego el rugido del motor. Aparecieron 2. Panzer IV probablemente. Se detuvieron a 100 metros y comenzaron a disparar directamente contra las ventanas. Los proyectiles de 50 milímetros penetraban el hormigón. Cada impacto abría agujeros del tamaño de un puño en las paredes. Usamos los rifles antitanque. Primer disparo falló. Segundo, impactó el blindaje lateral de un tanque pero no penetró. Tercer disparo alcanzó la oruga. El tanque se detuvo. La tripulación evacuó. Los ametrallamos mientras corrían. El segundo tanque retrocedió. Los alemanes no volvieron a usar tanques ese día. Habían aprendido que el elevador tenía dientes. Llegó la noche. No estoy seguro de la hora exacta. Quizás 9. Quizás 10. El tiempo había perdido significado. Solo existía el ritmo, bombardeo, asalto, pausa. Otra vez, los hombres no preguntaban la hora, preguntaban cuántos asaltos faltaban. No tenía respuesta. Intenté dormir 2 horas. Imposible. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba obuses, o pasos alemanes, o gritos de los heridos. Me levanté y subí al 3er piso. Desde allí la vista era clara. Fogatas alemanas rodeaban el elevador en semicírculo. 200, 300 metros de distancia. Contarlas era inútil. Había demasiadas. Katalyuk apareció. Estaba herido. Metralla en el brazo izquierdo. No había dicho nada. Le ordené bajar al sótano. Se negó. Dijo que sus hombres necesitaban comandante. Discutí brevemente, pero cedí. Tenía razón. Sin él, el flanco sur estaría desorganizado. Le vendé el brazo con tiras de uniforme. Siguió en su posición. Durante la noche los alemanes no atacaron con infantería. Solo bombardeo esporádico. Un obús cada 15 o 20 minutos. Lo suficiente para impedir que los hombres durmieran. Táctica inteligente. Desgaste continuo, sin exponer tropas. Funcionaba. Por la mañana los hombres estaban exhaustos. 2 días sin dormir adecuadamente, sin agua suficiente, combatiendo constantemente. El 19 de septiembre comenzó con niebla otra vez. La misma del día 17. Los alemanes habían aprendido. Atacaron inmediatamente al amanecer, antes de que pudiéramos organizarnos. Estaban encima de nosotros antes de que los viéramos. Granadas entraron por las ventanas del 2.er piso. 2 explotaron cerca de la Maxim restante. El arma sobrevivió, pero el tirador no. Le arrancaron la cabeza. Koziainov tomó el arma personalmente. Disparó ráfagas largas hacia la niebla. No apuntaba a nada específico. Solo creaba volumen de fuego.
Los alemanes retrocedieron. Cuando la niebla se disipó, encontramos 8 cuerpos alemanes a 20 metros del edificio. Habían llegado cerca, demasiado cerca. Hice recuento. 83 hombres quedaban en condiciones de combatir. 45 muertos o heridos graves en menos de 48 horas. Munición crítica. Cada hombre tenía aproximadamente 40 cartuchos. Las granadas habían bajado a 12. Proyectiles antitanque, 4. Agua para un día más, quizás menos. Katalyuk preguntó sobre evacuación. Era la segunda vez que alguien preguntaba eso. Le dije lo mismo que a Koziainov. No había plan de evacuación. Mantendríamos la posición. Me miró largo rato. Finalmente asintió, pero en sus ojos vi algo nuevo. No miedo exactamente. Resignación quizás. La comprensión de que probablemente moriríamos aquí. El bombardeo del 19 fue peor que el del 18. Los alemanes usaron más piezas. Conté al menos 10 disparando simultáneamente. Las salvas llegaban cada 2 o 3 minutos, sin pausa. El edificio gemía. Secciones enteras de las paredes exteriores simplemente se desintegraban. El cuarto piso que habíamos evacuado días antes colapsó parcialmente. La estructura de soporte cedió. Escombros llovieron sobre el tercer piso. Ordené evacuación del tercer piso también. Demasiado peligroso. Concentramos toda la defensa en primer y segundo piso. 83 hombres defendiendo 2 niveles. Era sostenible si los alemanes no penetraban con fuerza masiva. Pero eso era exactamente lo que planeaban. El primer asalto del día llegó a las 11. Era diferente. Más alemanes que antes. 300, quizás 400. Atacaban en 3 oleadas. La primera llevaba escaleras. Querían subir directamente a las ventanas del segundo piso. La segunda oleada traía explosivos. La tercera, infantería de cobertura. Abrimos fuego cuando estaban a 200 metros, demasiado lejos para efectividad máxima, pero necesitábamos detenerlos antes de que llegaran. La Maxim disparó sin parar. Koziainov alimentaba el arma manualmente. Los cintas de munición desaparecían en segundos. Pedía más, le pasábamos cajas, seguía disparando. Los alemanes llegaron a 50 metros. Las escaleras subieron contra las paredes. Alemanes comenzaron a trepar. Los ametrallamos desde arriba. Caían como muñecos. Otros tomaban su lugar inmediatamente. En el primer piso, explosivos detonaron contra la entrada principal. La puerta metálica cedió. Alemanes entraron en masa, combate interior. En el primer piso era infierno. Los alemanes avanzaban habitación por habitación. Nosotros nos replegábamos lentamente hacia las escaleras. Perdimos el ala oeste completa, luego el ala sur. Los alemanes consolidaban mientras avanzaban. Sabían lo que hacían. Esto no era reconocimiento, era captura definitiva. Defendimos las escaleras con todo. Granadas rodaron escalones abajo, ráfagas de rifle a quemarropa. Alemanes caían, pero más seguían subiendo. En el rellano un marín cuyo nombre no recuerdo se lanzó sobre 3 alemanes con una granada activada. La explosión los mató a todos. El rellano quedó cubierto de sangre y fragmentos. No sé cuánto duró. 30 minutos. 1 hora. Tiempo dejó de tener significado. Solo existía disparar, recargar, disparar, moverse, buscar cobertura, disparar otra vez. Los alemanes alcanzaron el segundo piso en el ala oeste. Los detuvimos con la última Maxim. Koziainov la operaba desde una posición expuesta. Recibió un disparo en el hombro. Siguió disparando. Otro en la pierna. Colapsó, pero otro marino tomó el arma. Finalmente se replegaron. El edificio quedó en silencio. Solo gemidos de heridos. Alemanes y soviéticos mezclados. No diferencias en el sonido del dolor. Bajé al primer piso. Era irreconocible. Escombros, cuerpos, sangre, humo.
El incendio del grano seguía activo, las llamas lamían las paredes. Contamos 30 cuerpos alemanes solo en el primer piso, probablemente más enterrados bajo escombros. Nuestras pérdidas. Katalyuk me informó, pero no quise creer. 57 hombres quedaban, 26 muertos en ese único asalto. No era sostenible, a este ritmo no pasaríamos de mañana. Pero el día no había terminado. Los alemanes atacaron otra vez a las 15 horas, luego a las 17, luego al anochecer. No recuerdo los detalles. Todo se mezcla. Fuego, humo, gritos, sangre. Repetía en bucle infinito. Disparar hasta que el cañón quema. Recargar con manos temblando. Disparar otra vez. Cuando cayó la oscuridad del 19, no sabía cuántos hombres quedaban. Katalyuk intentó hacer recuento. Aproximadamente 40, quizás menos. La Maxim había dejado de funcionar definitivamente. Sin agua, sin repuestos, sobrecalentada hasta quedar inservible. Solo teníamos rifles y pocos cartuchos por hombre. Esa noche supe que no aguantaríamos mucho más. Colapso sensorial. 20 de septiembre de 1942. No amaneció, solo dejó de ser noche. El cielo era gris sucio, humo, siempre humo. El incendio del grano llevaba 2 días ardiendo, 3. No estaba seguro, los días se mezclaban. Solo sabía que el edificio estaba lleno de humo negro y que respirar era como tragar vidrio molido. Los hombres tenían rostros de fantasmas, cubiertos de hollín, ojos rojos hundidos. Algunos ya no podían hablar, la garganta demasiado quemada por el humo. Comunicaban con gestos, señalaban, asentían, movían la cabeza. Katalyuk había dejado de dar órdenes verbales. Solo tocaba hombros y apuntaba posiciones. Agua ya no quedaba. Los bidones vacíos desde ayer. O antes de ayer. No recordaba. Habíamos lamido el metal interior buscando gotas. Nada. Los heridos en el sótano gemían. Sed, agua, sed. Un ciclo interminable. Uno murió durante la noche. Simplemente dejó de gemir. Los demás siguieron pidiendo agua que no existía. Kosiainov estaba inconsciente. La herida del hombro se había infectado. Fiebre alta. Deliraba. Murmuraba nombres, números, órdenes sin sentido. Lo dejamos en un rincón del segundo piso. No podíamos moverlo al sótano. Demasiado peligroso cruzar las escaleras bajo fuego. Si moría ahí, moría ahí. Conté hombres, 41 de pie, tal vez 42, difícil saber. Algunos se movían como sonámbulos, caminaban, ocupaban posiciones, pero sus ojos estaban muertos, en shock. Catalépticos. Seguían órdenes por inercia, no por convicción. Solo porque detenerse significaba pensar, y pensar significaba darse cuenta de dónde estaban. El bombardeo empezó. No sé la hora. Tal vez 9. Las explosiones ya no me sobresaltaban. Eran parte del ambiente. Como el humo, como el calor. El edificio temblaba. Fragmentos caían. Alguien gritaba cuando lo alcanzaba metralla. Otros seguían en sus posiciones, esperando. Escuché los tanques antes de verlos, el rugido de motores, múltiples, más que antes. Subí al segundo piso tambaleándome. Miré por un agujero en la pared, no una ventana. Las ventanas ya no existían, solo agujeros, irregulares, bordes dentados de hormigón roto. 12 tanques avanzaban en línea, despacio, 150 metros, 100, se detuvieron a 80. Sus cañones apuntaron directamente hacia nosotros, no hacia el edificio, hacia las ventanas, hacia nosotros. El primer disparo atravesó el muro junto a mi cabeza. El proyectil pasó silbando, explotó en el muro opuesto. Hormigón estalló, fragmentos volaron. Alguien gritó, no vi quién. 11 disparos más, casi simultáneos. El segundo piso se convirtió en tormenta de metralla y polvo. No podía ver, no podía respirar, solo agacharme,
Cubrir cabeza, esperar que parara. No paró. Los tanques disparaban metódicamente. Un proyectil cada 10 segundos por tanque. 12 tanques. 72 proyectiles por minuto. La matemática era simple, la realidad imposible de procesar. El edificio se desintegraba. Paredes que habían resistido días de bombardeo ahora se abrían como papel mojado. Ordené usar los rifles antitanque. 4 proyectiles restantes. Katalyuk preparó uno. Le temblaban las manos. Todos nos temblaban. Apuntó, disparó. El proyectil salió desviado, impactó el suelo delante de un tanque, falló. Segundo intento. Otro hombre, no recuerdo su nombre, apuntó más cuidadosamente. Disparó. El proyectil impactó el blindaje frontal de un tanque, rebotó, no penetró. El tanque ni siquiera se detuvo. Tercer proyectil. Katalyuk otra vez. Esta vez apuntó a las orugas, disparó. Impacto, la oruga se rompió. El tanque giró en círculo sobre sí mismo, inmovilizado, pero seguía disparando. 11 tanques móviles seguían avanzando. Usamos el último proyectil antitanque. Falló. Estábamos indefensos contra el blindaje. Los tanques lo sabían. Avanzaron hasta 50 metros. 40. Desde esa distancia no podían fallar. Cada disparo entraba por las ventanas. Explotaba dentro. Las salas del segundo piso se convirtieron en matadero. Vi a un hombre partido en 2. La explosión lo cortó a la altura del estómago. Sus piernas quedaron de pie 2 segundos. Luego cayeron. La parte superior intentaba arrastrarse. Dejó un rastro rojo, murió gritando, otro perdió los brazos, ambos. Caminaba en círculos, en shock. No gritaba, solo caminaba. Tropezó con escombros y cayó boca abajo. No se levantó. La metralla volaba horizontal. Fragmentos de proyectiles. Fragmentos de hormigón. Fragmentos de metal. Todo se mezclaba en el aire. Respirar era inhalar muerte. Cada inhalación traía polvo, humo, partículas. Los pulmones ardían. Tosía sangre. Todos tosíamos sangre. Los tanques dejaron de disparar. Silencio súbito, más aterrador que el bombardeo. Significaba que venía algo peor. Infantería. Los vi salir de detrás de los tanques. 150, 200. Perdí la cuenta. Avanzaban en 2 grupos, uno hacia el primer piso, otro hacia el segundo usando escaleras contra las paredes exteriores. Coordinación perfecta. Los tanques habían abierto las defensas. La infantería terminaría el trabajo. Disparé. Mi rifle apenas tenía retroceso. Estaba tan débil que el arma pesaba como plomo. Apunté a una silueta, apreté gatillo. La silueta cayó. Otra tomó su lugar. Apreté gatillo otra vez. Clic. Vacío. Recargué con manos temblando. Dedos torpes. El cargador cayó. Lo recogí. Polvo pegado al metal. Lo limpié con manga. Lo inserté. Disparé otra vez. Los alemanes alcanzaron el edificio. En el primer piso escuché granadas, explosiones apagadas, gritos, disparos. Muchos disparos, luego menos, luego casi nada. El primer piso había caído, no completamente. Bolsas de resistencia quedaban, pero los alemanes controlaban la mayoría. En el segundo piso repelimos el primer intento. Las escaleras exteriores eran trampa mortal. Alemanes subían expuestos. Los ametrallamos, caían, más subían, los ametrallamos. La pila de cuerpos al pie de las escaleras crecía. Los alemanes siguientes trepaban sobre sus muertos, usaban los cadáveres como escalones, se replegaron, reagruparon, atacaron otra vez. Esta vez trajeron granadas, muchas, las lanzaban antes de subir. Explosiones sacudían las posiciones, luego subían mientras estábamos aturdidos. Funcionó. Alcanzaron el segundo piso por el ala oeste. Combate interior. No puedo describirlo con claridad. No había claridad, solo caos. El humo era tan denso que veía 1 metro.
quizás menos. Disparaba a sonidos, pasos, respiración, voces alemanas. Si escuchaba alemán, disparaba hacia allá. Un alemán apareció delante de mí, 2 metros de distancia. No lo había visto hasta que estuvo encima. Levantó su subfusil, apreté gatillo primero, le di en el pecho, 3 veces. Cayó. Otro apareció inmediatamente detrás. Le disparé. Clic. Vacío otra vez. Me lancé a un lado. Sus balas impactaron donde estaba parado un segundo antes. Rodé. Busqué cobertura. Un muro parcialmente destruido. Me agazapé detrás. Recargué. El alemán me buscaba. Lo oía caminar. Botas sobre escombros. Crunch, crunch, crunch. Se detuvo, esperando. Yo también esperaba. Lanzó una granada. La escuché rodar. Salté. Corrí. La explosión detrás de mí me lanzó hacia adelante. Caí. Me golpeé la cabeza. Todo giró. Me levanté tambaleándome. El alemán había desaparecido. O yo me había movido. No sabía dónde estaba. El humo. Siempre el humo. Encontré a Katalyuk. O él me encontró. Estaba herido otra vez, esta vez en la cara. Metralla había arrancado parte de su mejilla. Veía sus dientes a través del agujero. Hablaba, pero no entendía. La herida distorsionaba su voz. Señalaba el ala sur. Gesticulaba urgentemente. Fui hacia allá, arrastrándome. El suelo estaba cubierto de casquillos. Resbalaban bajo las botas. Cada paso sonaba como caminar sobre campanas. Los alemanes me oirían. No importaba. Todo el edificio era ruido, gritos, disparos, explosiones, derrumbes. Un ruido más no cambiaba nada. En el ala sur encontré 3 de mis hombres. Defendían un pasillo. Los alemanes atacaban desde el otro extremo. Oleadas, corrían. Los ametrallábamos, caían. Más corrían. Los ametrallábamos. Munición bajaba rápido. Un hombre contaba en voz alta. 15 cartuchos, 14, 13. Como cuenta regresiva hacia el fin. Su rifle se vació. Lanzó una granada. La explosión bloqueó el pasillo temporalmente con escombros. Compró 30 segundos. Recargó. Los alemanes ya estaban escalando los escombros. Disparó otra vez. 11 cartuchos. 10, 9. No sé cuánto duró. El tiempo no existía. Solo disparar, recargar, disparar, retroceder 1 metro, disparar, retroceder otro metro. Los alemanes avanzaban, lento pero constante. Cada metro ganado era permanente. No podíamos recuperar terreno, solo retrasarlos. Me quedé sin munición. Busqué en cadáveres, soviéticos, alemanes. No discriminaba. Encontré un cargador medio lleno en un alemán muerto. Lo tomé. Lo encajaba en mi rifle, modelo diferente, inútil. Seguí buscando. Encontré 3 cartuchos sueltos en el bolsillo de un cadáver soviético. Los cargué uno por uno. 3 disparos, luego nada. Alguien gritó que los alemanes habían tomado el ala oeste completa. La información llegó distorsionada, pasada de boca en boca, como teléfono roto. Para cuando me llegó no sabía si era verdad o rumor. Miré hacia el oeste. Solo humo. Imposible confirmar. La sed era peor que el combate. Cada pensamiento volvía al agua. Beber, mojar labios, tragar sin que doliera. Los labios agrietados sangraban, la lengua hinchada. Cada respiración raspaba la garganta. Algunos hombres bebían su orina, la escupían, demasiado concentrada. Quemaba más de lo que aliviaba. Un marine, no sé su nombre, se volvió loco por la sed. Corrió hacia el exterior, gritando que iba al Volga a beber. Saltó por una ventana, cayó 3 pisos. Escuché el impacto. No sobrevivió. Mejor así. Los alemanes lo habrían capturado. Encontré a Kosiainov, todavía vivo, todavía inconsciente. Su respiración era superficial, rápida, fiebre lo consumía. No teníamos medicamentos, no teníamos agua, no teníamos nada. Lo dejé, nada más que hacer. El segundo piso era laberinto ahora. Los escombros habían caído en patrones aleatorios. Bloqueaban pasillos,
Creaban callejones sin salida. Habitaciones que antes conectaban ahora estaban selladas. Otras que estaban separadas ahora se abrían entre sí. La geografía del edificio cambiaba cada hora. Me perdí. Sí, me perdí en el edificio que había defendido durante 5 días. Giré en un pasillo buscando las escaleras. No las encontré. Giré otra vez. Reconocía nada. Todo era escombros y humo. Pánico subió. Lo reprimí. Pensé. Las escaleras estaban al este. El Volga estaba al este. Busqué luz. Alguna ventana intacta. Encontré una. Vi el río. Giré 180 grados. Caminé. Encontré las escaleras. Bajé al primer piso. Error. Los alemanes controlaban casi todo ahí. Me encontraron inmediatamente. Disparos. Corrí. Botas resbalaron en sangre. Caí. Me levanté. Corrí otra vez. Una bala pasó junto a mi oído. El sonido agudo, penetrante. Giré. Disparé mis 3 cartuchos restantes hacia atrás. No apunté. Solo disparé. Los alemanes se agacharon. Corrí más. Encontré una escalera secundaria. Subí. Mis piernas apenas respondían. Cada escalón era montaña. Respiración en jadeos cortos. Pulmones no funcionaban correctamente. Demasiado humo acumulado. Tosí. Sangre salpicó los escalones. Seguí subiendo. Segundo piso otra vez. Zona que todavía controlábamos. 3 hombres defendían un sector. Les pregunté situación. Uno respondió. Palabras confusas. Mitad en ruso. Mitad sin sentido. Conmoción cerebral probablemente. Herida en la cabeza. Vendaje improvisado empapado en rojo. Seguía disparando. Mecánicamente. Apuntar. Disparar. Recargar. Sin pensar. Busqué munición. Alguien dijo que quedaban 2 cajas en el tercer piso. Subí. Las escaleras al tercer piso estaban medio destruidas. Trepé sobre vigas caídas. El tercer piso era ruinas. Peor que los niveles inferiores. El techo había colapsado en secciones. Luz solar entraba por agujeros. Creaba rayos en el polvo. Belleza surrealista en medio del horror. Encontré las cajas. Una estaba vacía. La otra tenía aproximadamente 200 cartuchos. Los cargué en bolsillos. En camisa. Bajé. Distribuí munición. 20 cartuchos por hombre. No más. Debía racionar. No sabía cuántos hombres quedaban. Cuánto tiempo duraríamos. Solo sabía que debía hacer que cada bala contara. Los tanques volvieron. No todos. 3 o 4. Suficientes. Se acercaron al edificio. 10 metros. 5. Apuntaron sus cañones hacia arriba. Dispararon contra los pisos superiores a quemarropa. Las explosiones eran cataclísmicas. Dentro del edificio el sonido no tenía dirección. Venía de todas partes. De ninguna. Solo existía. Absoluto. Ensordecedor. Una pared completa colapsó. Segundo piso. Ala norte. Simplemente dejó de existir. Los hombres en esas posiciones cayeron 3 pisos. Escuché sus gritos, abruptos, cortados. Silencio después. Ninguno sobrevivió. Retrocedimos al centro del segundo piso. No quedaba ningún otro lugar. Los alemanes controlaban el primer piso casi completo. El tercero era inhabitable. Solo teníamos el centro del segundo. Un área de tal vez 20 metros por 20. Ahí nos concentramos. Todos. No sé cuántos. Contar era imposible. Movimiento constante. Humo constante. Solo sombras moviéndose entre sombras. Alguien preguntó si debíamos rendirnos. No respondí inmediatamente. La pregunta no era irrazonable. Estábamos rodeados, sin munición suficiente, sin agua, sin ruta de escape. Rendir significaba vivir. Probablemente. Los alemanes tomaban prisioneros. A veces, Katalyuk apareció, su rostro destrozado. Me miró, negó con cabeza, despacio, deliberado. No rendir. Asentí. Transmití la orden. Seguimos peleando. No era valentía. No realmente.
era incapacidad de imaginar alternativa. Habíamos peleado 5 días. Rendirse ahora significaba que esos 5 días no habían servido, que los muertos habían muerto por nada. No podíamos aceptarlo. Entonces seguimos, porque detenerse era aceptar lo inaceptable. La tarde, o lo que asumí era tarde. El sol estaba en posición diferente. Los rayos entraban en ángulo distinto por los agujeros del techo. Eso era el único reloj. Sol alto, mediodía, sol bajo, tarde, sol ausente, noche. Simple, primitivo, suficiente. Los alemanes atacaron otra vez, y otra. Perdí la cuenta. Los rechazábamos cada vez, apenas, con menos hombres, menos munición, menos fuerza, pero los rechazábamos. No entiendo cómo. Biomecánica debería ser imposible. Cuerpos tan exhaustos, tan deshidratados, tan heridos, no deberían funcionar, pero funcionaban por pura voluntad o por pura inercia. Imposible distinguir. Vi cosas que no puedo explicar. Un hombre sin brazo derecho seguía disparando con el izquierdo. El muñón vendado con trapos. Sangraba constantemente. No parecía notarlo. Disparaba, recargaba, disparaba. Otro con intestinos colgando de herida abdominal. Los sostenía con una mano, con la otra lanzaba granadas. No gritaba, no gemía, solo lanzaba granadas mecánicamente, como trabajo rutinario. Murió eventualmente. Simplemente se sentó y dejó de moverse, todavía sosteniendo sus intestinos. Katalyuk peleaba con media cara. La herida había empeorado, infección obvia. La carne alrededor del agujero estaba negra, gangrenosa. El olor era distintivo, dulce y pútrido. Debería estar muerto, o al menos inconsciente. Seguía dando órdenes con gestos, señalando, empujando hombres hacia posiciones, funcionando. Yo mismo no estaba mejor. No recordaba cuándo había comido. Días. No recordaba cuándo había dormido. Una semana, quizás más. Caminaba como borracho, tambaleándome. Las paredes se movían, o yo me movía. Difícil saber. Veía cosas en el humo, formas, figuras. Sabía que no eran reales. Las ignoraba. Cayó la noche. Creo. El combate no cesó. Los alemanes tenían linternas. Atacaban iluminando áreas. Nosotros disparábamos hacia las luces. A veces acertábamos. A veces no. Ellos disparaban hacia los fogonazos de nuestros rifles. A veces acertaban, a veces no. Era ruleta rusa multiplicada por cientos. En algún momento de la noche Katalyuk vino con información. Murmurada, apenas audible. Dijo que quedábamos 23 hombres, 23 de 128. 5 días, 105 muertos. La matemática era obscena. Le pregunté por munición. Respondió con 5 dedos levantados. 5 cartuchos por hombre. Promedio. Algunos más, algunos menos. Pedí granadas. Respondió con 3 dedos. 3 granadas totales. Eso era todo. Suficiente para resistir hasta mañana, quizás. Si los alemanes no atacaban en fuerza, si teníamos suerte. Grandes sí. Me senté, espalda contra pared. Cerré ojos. Solo 1 minuto para descansar. La pared estaba caliente. Todo estaba caliente. El incendio nunca había parado. 5 días ardiendo. Imposible pero real, como todo lo demás. Abrí ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Segundos, minutos, horas. El cielo afuera era gris. Amanecer, atardecer. No podía distinguir. El tiempo se había roto completamente. Un hombre estaba llorando. Silenciosamente. Lágrimas dejaban rastros en su rostro cubierto de hollín. No hacía sonido, solo lloraba. Nadie le prestaba atención. Todos habíamos llorado en algún momento. No significaba nada. Los alemanes no atacaron esa noche. Solo bombardeaban esporádicamente, dejándonos casi dormir. Casi. Suficiente para que cerráramos ojos. Insuficiente para descansar realmente. Tortura psicológica, deliberada, efectiva.
Cuando amaneció el 21, ya no éramos soldados, éramos algo más, algo menos, criaturas moviéndose por instinto, peleando porque no sabíamos hacer otra cosa, porque detenerse significaba morir. Y aunque morir parecía atractivo, el instinto de sobrevivir era más fuerte. Los alemanes vendrían otra vez, lo sabía, veníamos con todo. Esta vez terminarían el trabajo, no podríamos detenerlos, no con 23 hombres y 5 balas cada uno, pero todavía no habían llegado, todavía teníamos el edificio, todavía resistíamos hasta que dejáramos de hacerlo. 21 de septiembre de 1942, bandera blanca, la vi desde el segundo piso, trapo blanco atado a un palo, moviéndose entre los escombros. 2 figuras detrás, civiles, no soldados, ropa civil, caminaban despacio, manos levantadas, la bandera ondeaba. Ordené alto al fuego. La orden pasó de boca en boca, los disparos cesaron. De nuestro lado, los alemanes también pararon. Silencio extraño después de días de ruido constante, solo el crepitar del fuego, el gemido del edificio, nada más. Las 2 figuras se acercaron, 50 metros, 40. Podía verlos claramente ahora. Hombres mayores, 60 años quizás. Uno llevaba abrigo oscuro, el otro chaqueta gastada, rostros tensos, asustados, no querían estar ahí. Se detuvieron a 20 metros. Uno gritó en ruso, acento pesado, alemán pronunciando palabras rusas torpemente. Venían a negociar rendición, mensaje del comando alemán. Resistencia era inútil, posición insostenible. Si nos rendíamos seríamos tratados según convenciones, prisioneros de guerra, atención médica, agua, comida. Si rechazábamos la oferta seríamos aniquilados, bombardeo masivo. Ningún superviviente. El civil terminó de hablar. Esperó respuesta. Los 2 hombres temblaban visiblemente. Sabían dónde estaban. Sabían que podíamos matarlos. La bandera blanca era protección teórica. En Stalingrado, las teorías no significaban nada. Katalyuk apareció junto a mí, su rostro destrozado, la herida gangrenosa. Me miró, esperando decisión. Los otros hombres también miraban, 23 pares de ojos, exhaustos, desesperados, esperanzados. Pensé, realmente pensé. Rendir significaba vivir, probablemente agua, comida, sueño, medicina para los heridos, fin del combate, fin del infierno. Era tentador, tan tentador que dolía físicamente rechazarlo, pero había problemas. Primero, no confiaba en promesas alemanas. Los civiles hablaban de convenciones. Los soldados alemanes que habíamos peleado no seguían convenciones. Habían usado lanzallamas contra edificios llenos de defensores. Habían bombardeado heridos. Habían ejecutado prisioneros. Lo habíamos visto. Segundo, órdenes eran claras. Mantener el elevador. No había cláusula de evacuación. No había permiso para rendición. Rendirme significaba desobedecer. Significaba traición técnicamente. Aunque todos estuviéramos muertos en una hora, las órdenes no cambiaban. Tercero, los muertos. 105 hombres habían muerto defendiendo este edificio. Rendirme ahora significaba que habían muerto por nada, que sus sacrificios eran inútiles. No podía aceptarlo, no frente a los 23 que quedaban. Necesitaban creer que había razón, que había sentido, aunque no lo hubiera. Tomé decisión, grité a los civiles, mi voz ronca, apenas reconocible. Les dije que rechazaba la oferta, que seguiríamos defendiendo el edificio, que los alemanes podían intentar tomarlo si querían. Muchos más morirían. Los civiles asintieron nerviosamente. Uno preguntó si estábamos seguros. Le grité que se fueran, que abandonaran el edificio mientras pudieran, que no volveríamos a darles oportunidad. No se movieron inmediatamente. Entonces uno habló otra vez. Dijo que los alemanes les habían pedido que se quedaran,
que lucharan con nosotros contra los fascistas, que se unieran a la defensa soviética. Me quedé inmóvil, procesando las palabras. No tenían sentido. Los alemanes enviaban civiles a pedirnos rendirnos, pero también les pedían que lucharan con nosotros. Contradicción obvia, mentira obvia o trampa. Pregunté si llevarían armas. Dijeron que no, que solo querían ayudar, que estaban cansados de los alemanes, que querían unirse a nosotros. Mentira, todo mentira. Los alemanes los habían enviado para infiltrarse, para abrir puertas desde dentro, para sabotear o simplemente para crear confusión. Táctica inteligente. Casi funcionó. Ordené disparar. Los rifles abrieron. Los 2 civiles cayeron. Uno murió instantáneamente. El otro se retorcía, gemía, pedía ayuda. En alemán, no en ruso. Alemán. Confirmación de sospecha. Le disparé otra vez. Dejó de moverse. Los hombres miraban los cuerpos. Nadie habló. No había qué decir. Habíamos matado parlamentarios. Violación de todas las reglas. Pero en Stalingrado no había reglas, solo supervivencia. Katalyuk escupió hacia los cuerpos. Luego se alejó. Los otros volvieron a sus posiciones, preparándose. Sabían lo que vendría después. Los alemanes habían ofrecido misericordia. La habíamos rechazado. Ahora vendrían con furia. No tuvimos que esperar mucho. 10 minutos, quizás menos. Entonces comenzó el bombardeo final. Todo lo que los alemanes tenían, artillería, morteros, tanques, aviación, sí, aviación. Por primera vez en días escuché aviones, Stukas, 2. Descendieron aullando. Ese sonido, sirenas en las alas, diseñadas para aterrorizar, funcionaban. Los hombres se encogieron instintivamente, los aviones soltaron bombas, grandes, 500 kilos quizás. El edificio tembló violento. Una sección completa del 3er piso colapsó. Escombros llovieron sobre el segundo. Las bombas no terminaron. Los aviones dieron vuelta, atacaron otra vez, más bombas. El edificio gemía, estructuras de soporte cedían, vigas de acero se doblaban, hormigón se pulverizaba. 5 días de bombardeo no habían logrado lo que estos aviones hicieron en minutos. Ordené evacuar hacia el centro, lejos de las paredes exteriores. El edificio colapsaba desde afuera hacia adentro. El centro era más seguro, relativamente. Los hombres se movieron, arrastrándose, cargando heridos, dejando atrás todo excepto armas y munición. Los Stukas se fueron. Llegó la artillería, más intensa que nunca. Salvas continuas, sin pausa. El edificio se desintegraba. Ya no era fortaleza, era trampa mortal. Paredes caían sin aviso, techos colapsaban. Pisos superiores se derrumbaban sobre inferiores. Estar dentro era suicidio, pero salir era muerte segura. Los alemanes rodeaban el edificio. Francotiradores esperaban. Ametralladoras cubría cada salida. Salir significaba morir en segundos. Quedarse significaba morir eventualmente. Elegir entre 2 muertes. Solo difería el momento. El bombardeo duró no sé cuánto. 1 hora, 2. El tiempo había perdido todo significado. Solo existía explosión, pausa, explosión, pausa, ciclo infinito. Mis oídos ya no funcionaban correctamente. Todo sonaba apagado, distante, como bajo agua. Cuando finalmente cesó, el silencio fue absoluto, ensordecedor por su ausencia. Los hombres levantaron cabezas lentamente, mirando alrededor, verificando que todavía existían, que el edificio todavía existía. Hice inspección rápida. 3 hombres muertos en el bombardeo, aplastados por escombros, 2 heridos graves, uno con pierna atrapada bajo viga, otro con pecho aplastado, respiración burbujeante, pulmones perforados. Murió mientras lo examinaba. 18 quedábamos, 18 de 128. Munición. Katalyuk hizo inventario. 43 cartuchos totales, menos de 3 por hombre, 2 granadas. Una estaba dañada.
Espoleta suelta, podía explotar al lanzar, o no explotar en absoluto. Inútil, una granada funcional. Eso era todo. Agua, nada. Comida, nada. Medicina, nada. Solo teníamos armas casi vacías y edificio medio destruido. La situación era insostenible. Obviamente, cualquiera lo veía. Seguir defendiendo era suicidio sin propósito. Los alemanes atacarían otra vez, probablemente en una hora. Con todo, infantería, tanques, lanzallamas, aplastarían las posiciones, matarían a los últimos 18. Tomarían el edificio, pero teníamos opción, una, arriesgada pero posible: evacuar, romper el cerco alemán, alcanzar líneas soviéticas, 2 kilómetros al norte, quizás 3, a través de territorio controlado por alemanes, bajo fuego, de noche, con hombres exhaustos, heridos, apenas capaces de caminar. Probabilidades de éxito, bajas, muy bajas, pero no cero, y cero era lo que teníamos quedándonos. Tomé decisión, llamé a Katalyuk, le expliqué el plan. Evacuación nocturna, en grupos pequeños, 3 o 4 hombres por grupo. Movimiento disperso, más difícil de detectar. Si un grupo era descubierto, los otros seguirían. Ruta hacia el norte, siguiendo la línea del Volga, usando escombros como cobertura, evitando contacto cuando posible, peleando solo si necesario. Katalyuk escuchó. Asintió. Preguntó cuándo. Le dije que después del anochecer, 3 horas quizás. Los alemanes atacarían antes. Teníamos que resistir un asalto más, luego evacuar bajo cobertura de oscuridad. Preguntó por los heridos, los que no podían caminar. ¿Qué hacíamos con ellos? No respondí inmediatamente, no había buena respuesta. Dejarlos significaba condena a muerte. Los alemanes los encontrarían, quizás los matarían, quizás los tomarían prisioneros. No podíamos saberlo, llevarlos era imposible, ralentizarían la evacuación, condenarían a todos. Le dije que los heridos decidirían, preguntaríamos. Los que quisieran intentar evacuar vendrían, los que prefirieran quedarse quedarían, con armas. Munición, posibilidad de defenderse, o rendirse si elegían. Su decisión. Katalyuk asintió otra vez, se alejó, informó a los otros. Vi sus reacciones. Algunos mostraron alivio, esperanza, otros resignación. Sabían que las probabilidades eran malas, pero algo era mejor que nada. Pasé las siguientes horas preparando. Distribuí la munición restante, 7 cartuchos a cada hombre que evacuar. Dejé 10 para los heridos. La granada funcional la llevé yo. Última arma, última oportunidad. Revisé la ruta mentalmente. Salida por ala este, descenso a primer piso, salida por agujero en muro este, no por puertas. Las puertas estarían vigiladas. El agujero era reciente, creado por bombardeo. Probablemente los alemanes no lo conocían todavía. Después salir, correr hacia escombros al noreste, 50 metros en abierto, riesgo alto, pero inevitable. Luego usar ruinas como cobertura, avanzar lento, silencioso, 2 kilómetros hasta líneas soviéticas, toda la noche, si teníamos suerte. Los alemanes atacaron a las 18 horas aproximadamente. Último asalto. Vinieron con todo, 200 hombres, 5 tanques, lanzallamas. Esperaban poca resistencia. Casi tenían razón. Los dejamos acercarse, hasta 30 metros. Luego disparamos, 43 cartuchos. Usamos 30 en 2 minutos. Los alemanes se detuvieron, sorprendidos. No esperaban fuego organizado. Pensaban que estábamos muertos o rotos. Técnicamente estábamos rotos, pero todavía funcionales. Repelimos el primer empuje. Los alemanes retrocedieron, reagruparon, atacaron otra vez.
13 cartuchos restantes los usamos todos, cada bala. Los alemanes seguían viniendo, alcanzaron el edificio, entraron al primer piso, subieron escaleras, llegaron al segundo, combate cuerpo a cuerpo, rifles vacíos usados como garrotes, cuchillos, piedras, pedazos de metal, lo que encontráramos. Los alemanes tenían munición, ventaja obvia, pero en espacio cerrado, con humo denso. Las armas de fuego no eran tan superiores. Peleamos como animales, salvaje, brutal, efectivo. Los alemanes retrocedieron otra vez, no porque los vencimos, porque oscurecía. No querían pelear en edificio lleno de humo durante noche. Esperarían amanecer. Terminarían entonces, así pensaban. No estarían equivocados si nos quedábamos. Reuní a los hombres. 17 quedaban. 1 había muerto en el último asalto. Los heridos, 4. 2 podían caminar con ayuda. 2 no podían moverse. Les expliqué plan, les di opción. 3 eligieron intentar evacuación. 1 eligió quedarse. Le di rifle, 10 cartuchos. Le deseé suerte. Asintió. No dijo nada. ¿Qué podía decir? Organizamos grupos. Katalyuk comandaría el primero, 4 hombres. Yo comandaría el último. 3 grupos en total, 5 en primero, 5 en segundo, 6 en tercero. Intervalos de 10 minutos entre grupos. Si sonaban disparos, los otros seguirían, sin detenerse, sin volver. Esperamos oscuridad completa. Las ruinas alrededor ardían todavía. Fuegos creaban luz irregular, sombras danzaban. Bueno para nosotros. Confundiría a francotiradores alemanes. Katalyuk salió primero. Su grupo desapareció en la oscuridad. Silencio. Esperamos. 5 minutos. 10. Ningún disparo. Buen signo. Segundo grupo salió, comandado por un sargento. Nombre no recuerdo. También desapareció. Esperamos. Silencio otra vez. Mi turno. 6 hombres conmigo, incluyendo 2 heridos caminando. Revisé la granada. Todavía la tenía. Verificamos armas, vacías pero útiles como garrotes. Nos movimos hacia el agujero en la pared este. Antes de salir miré atrás una última vez. El edificio que habíamos defendido durante 6 días. Ruina humeante, paredes agrietadas, techos colapsados, cuerpos en escombros, soviéticos, alemanes, indistinguibles en la oscuridad, unidos en muerte. El hombre que se quedó estaba sentado en una esquina, rifle en regazo, esperando. Nos miró salir, levantó mano, despedida, saludo, no sé. No levanté la mía, no podía, simplemente salimos. El aire exterior era diferente, fresco, limpio comparado con el interior. Respiré profundo, dolió, pulmones dañados, pero era aire real, no humo, no polvo, aire. Corrimos hacia los escombros. 50 metros nunca fueron tan largos. Esperaba disparos cada segundo. Ninguno llegó. Alcanzamos cobertura. Nos agachamos, esperamos, escuchando. Nada. Los alemanes no nos habían visto. Avanzamos, lento, silencioso, usando cada sombra, cada ruina, cada agujero. El terreno era pesadilla, escombros irregulares, cráteres de bombas, cuerpos hinchados, alambres, minas probablemente. Cada paso podía ser el último. 500 metros adelante escuchamos disparos, ráfaga corta, luego silencio. Uno de los grupos había sido detectado. Seguimos avanzando. Las órdenes eran claras. No detenerse, no volver, seguir. El resto fue confusión, fragmentos de memoria, correr, agacharse, esperar, correr otra vez, alemanes gritando a la distancia. Bengalas iluminando cielo, escondiéndose en cráteres, arrastrándose, siempre avanzando, siempre norte. No sé cuánto tiempo tomó, horas, toda la noche. Amanecer estaba cerca cuando alcanzamos algo familiar. Trincheras soviéticas, centinelas nos detuvieron.
Gritaron contraseña. No sabía contraseña. Grité que veníamos del elevador, que éramos 10ª Brigada de Fusileros, que necesitábamos entrar. Dudaron, rifles apuntados. Entonces alguien reconoció a Katalyuk. Su rostro destrozado era inconfundible. Nos dejaron entrar. 15 hombres alcanzamos líneas soviéticas, 15 de 128. Los otros estaban muertos, o perdidos, o capturados. No sabíamos, no preguntamos, nos dieron agua, la bebimos sin hablar. Sabía mejor que cualquier cosa que había probado, fresca, limpia. Lavó el sabor de polvo y sangre que había estado en mi boca durante 6 días. Nos sentamos. Simplemente sentados, sin disparos, sin explosiones, sin órdenes, solo silencio. Alguien preguntó por el elevador. Les dije que lo habíamos perdido, que los alemanes lo controlarían para amanecer, si no lo controlaban ya. Asintieron. No importaba, solo era un edificio. Habíamos hecho lo posible, 6 días contra odds imposibles. Nadie esperaba más. El 24 de septiembre me pidieron informe. Lo escribí. Hechos simples. Fechas, números, acciones. Sin emoción, sin reflexión. Solo información. Lo entregué. Nunca supe si alguien lo leyó. Probablemente no. Solo era un edificio más, una batalla más, en ciudad llena de batallas, pero para nosotros había sido todo.